Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy bien, si usted es colombiano y lleva años cotizando su pensión en un fondo de pensiones privado y tal vez tiene la esperanza de contar con ese fondo para el futuro a través de una mesada, o si espera que ese fondo de pensiones le devuelva su ahorro acumulado si no alcanza a completar todas las semanas para usted pensionarse, discúlpeme la franqueza y déjeme decirle que en este momento su fondo, su ahorro privado, está perdido. Titular del Espectador, reforma pensional aprobada en un pupitrazo estelar e ilegal. Recapitulemos. Como lo vimos en un anterior video, de lo que se trata aquí en esta reforma pensional es de transferir el dinero de los fondos privados de pensiones, los ahorros privados de los trabajadores colombianos, que suman más de 400 billones de pesos, y pasarlos a Colpensiones, una empresa estatal. Desde allí, estos fondos se podrán manejar con un criterio político, un criterio que podríamos definir como el populismo asistencialista. Es decir, una expropiación que haría palidecer de envidia al mismísimo Hugo Chávez, que consiste en tomar los ahorros de quienes han aportado juiciosamente, mes tras mes, año tras año, trabajadores y empresas, y expropiarlos sin ruborizarse, para luego tomar este botín, esta cantidad de dinero, y con esto manipular a una parte de la población repartiéndole migajas, mientras la mayor parte de este dinero se va a encubrir megapensiones de algunos enchufados estatales y otra parte va a ir a politiquería para poder apuntalar la aspiración de Gustavo Petro, reelegido para ese periodo o reelegido en cuerpo ajeno en el 2026. Y muy bien amigos, aunque todos sabemos que los políticos colombianos sí que tienen una capacidad logística para desaparecer billones de pesos sin problema, como por ejemplo desaparecieron recientemente 1 billón, pueden también desaparecer 400 billones sin ningún problema. Pero aunque la voracidad de los políticos colombianos los lleve a soñar con mucho, la Procuraduría ha alertado que Colpensiones no tiene la capacidad logística ni el software para manejar todo este dinero. Veamos este titular. Procuraduría recomendó implementar la reforma pensional hasta el 2026. El ente de control señaló que Colpensiones tendría problemas técnicos, administrativos y operativos para encargarse de 19 millones de personas. Mis amigos, esta expropiación de los ahorros de los colombianos es una expropiación de riqueza histórica. Es una verdadera tragedia, algo que no ha sucedido antes. Pero aparentemente el país no ha terminado de comprender esto y por ello no reacciona. ¿Qué puede pasar? Veamos este otro titular. Oposición pedirá a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional por haber sido aprobada de la nada. Congresistas aseguraron que se violaron los principios de publicidad y de deliberación al acoger el texto aprobado en el Senado y votarlo en la Cámara sin llevar a cabo un debate. ¿Puede demandarse? ¿La Corte Constitucional puede parar este edificio? Escuchemos al senador Miguel Uribe. Pero lo más importante de todo esto es, ¿y tú qué opinas? No dejes de comentar, darle me gusta a este video, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Gustavo Petro impuso la reforma pensional con trampa. Además de los sobornos de la unidad de riesgo, ayer hicieron un trámite irregular en el que desconocen el papel de la Cámara de Representantes, pero en especial prácticamente imponen con mañas una reforma que le va a robar literalmente el ahorro a 18 millones de colombianos. No se necesita esta reforma para darle un apoyo económico a las personas vulnerables. Gustavo Petro lleva 2 años gobernando y no lo ha hecho porque es incapaz, porque perdió el control del país. Su interés no es resolver el problema pensional, es aferrarse al poder, es quedarse con la plata de nuestros ahorros. Es por eso que voy a demandar la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Es fundamental acudir a todas las vías legales
para evitar el daño que Gustavo Petro le está haciendo al país. Reconozco el trabajo de los representantes que se opusieron a esta reforma y en especial a mis compañeros del Centro Democrático. Y es evidente que solo la unidad es el camino para superar la amenaza que Petro representa.